Gutiérrez Esquivel de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Jeg er kommet på vegne av de minste av mine søsken og alle de fattigste. Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano. Este es sin duda el más alto honor que puedo recibir, que se me considere un servidor de la paz. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de paz y bien. Gracias a todos ustedes. De pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Nuestro invitado, Premio Nobel de la Paz en 1980, nació cerca de aquí, en la República Popular de San Telmo. Es el presidente del Servicio Paz y Justicia y en cualquier espacio latinoamericano, europeo, africano, es uno de los referentes obligatorios en defensa de los derechos humanos. No solamente por su desarrollo intelectual, sino también porque ha puesto su cuerpo al servicio del mismo. Nació del mestizaje entre Europa y América Latina y recuerda constantemente a los europeos que en esa responsabilidad del mestizaje debiéramos comportarnos de una manera un poco más decente. Adolfo Pérez Esquivel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera, un programa de Madrid que hoy lo hacemos desde Buenos Aires. Bueno, me alegro que ustedes estén aquí en Buenos Aires, en este primer foro del pensamiento crítico. Según oficialmente, aquí los organizadores hablan de 50.000 inscriptos, pero hay muchos más. Y es bueno reunirnos para pensar juntos, tratar de construir frente a esta situación gravísima que vive América Latina y el mundo. Ahora quiero preguntarte sobre eso. Aquí al lado ahora mismo Cristina Fernández de Kirchner está hablando delante de más de 20.000 personas que no cupieron, ¿no?, en este foro y han reclamado escucharla, ¿no? Quería preguntarte, uno tiene la sensación de que después de 15 años de gobiernos progresistas que sacaron a casi 80 millones de personas de la pobreza, parece que hay cierta involución. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, creo que hay muchas cosas. Una, los medios de comunicación, ¿no? La inducción también, y también, por ejemplo, en el caso de Brasil, las iglesias pentecostales, las neopentecostales, como le llama Leonardo Boff, ¿no? Después las mismas Fuerzas Armadas, el miedo, con el pretexto de la seguridad, se está generando la inseguridad en los derechos sociales, culturales, políticos y espirituales. Pero te decía lo de la involución porque, por ejemplo, esa misma iglesia neopentecostal apoyó a Lula.
desde la esperanza. En cambio ahora, desde un discurso de miedo, ha apoyado a Bolsonaro. Quizá ha habido un error al no ser capaz de dialogar con esa Iglesia, dándola por perdida, dándola como un producto, ¿no?, que trabaja para el capital y para la derecha, cuando a lo mejor había sectores que podían haber servido, igual que sirvió en su día la teología de la liberación. Mira, primero hay que hacer memoria, porque la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Yo recuerdo que Reagan, cuando era presidente de Estados Unidos, fundó un instituto llamado Religión y Democracia. Es como manipular y hacer entrar la religión individualista, condicionada, a los intereses de los Estados Unidos. Aquí no hay casualidades, no hay que se equivocaron. Hay intención. Es una estrategia. Hay una estrategia. Por ejemplo, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el desprestigio que hicieron de Manuel Zelaya. Después contra Fernando Lugo en Paraguay. Después al Dilma Rousseff. Yo hablé en el Senado, todavía Dilma Rousseff era presidenta. Hablé en el Senado y ustedes le están dando un golpe de Estado a Dilma Rousseff. ¿Para qué? Se armó un escándalo. Terrible, pero... No solamente quieren ganar, sino tener razón y la honra, ¿no? Quieren todo. Sí, sí. Ahora, y después, bueno, todo este mecanismo de sacaron a Dilma para meter preso a Lula. Estuve con Lula 45 minutos en la prisión. Él con Haddad y con Celso Amorín, que fue el canciller de Lula. Y Lula me decía, yo quiero que reconozca mi inocencia, no he cometido ningún delito. Ahora fíjate, Estados Unidos trabajó mucho sobre el Poder Judicial, sí, el condicionamiento del Poder Judicial. O sea, fruto de eso... En vez de formar a militares para torturar o desaparecer gente, ahora está formando jueces, ¿no? Y fíjate que Sergio Moro actualmente va a ser el ministro de Justicia de Bolsonaro. De Justicia y de Interior, o sea, como doble recompensa, ¿no? Pone muy en evidencia cuál es la situación. Ahora, aquí en Argentina es distinto, porque aquí este gobierno llegó por elecciones. Durante el gobierno de Cristina hubo muchos avances, pero también hubo errores. ¿Qué tipo de errores? Y errores de diversos tipos, ¿no? Y también la coyuntura internacional. Y la gente por ahí estaba pensando en un cambio. Pero el cambio esto es un retroceso tremendo, porque la política neoliberal es privatizar todo, achicar el Estado todo lo posible, y esto significa más hambre, más exclusión social, menos derechos ciudadanos. Entonces estamos perdiendo nuestros derechos. La democracia no es poner el voto en una urna. La democracia es una construcción colectiva. Y ahí es cuando comenzamos a revalorizar los derechos en esta construcción colectiva. Porque si no, los pueblos siempre quedan marginados. Por eso cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de los pueblos. Déjame que te pregunte, hay una concepción de los derechos humanos que a veces tengo la sensación de que se convierte en una excusa para invadir países, para acabar con democracias, y por tanto los derechos humanos al final se convierten en una trampa, ¿no? No siempre, ¿no? Pero hay un uso de los derechos humanos que se convierte en una trampa para vulnerar los derechos humanos. Bueno, Estados Unidos lo utiliza mucho esto, ¿no? El caso con Libia, con Irak, es decir, se montan en la no verdad, en la manipulación, en la información. Y para eso están los grandes medios de comunicación, ¿no? Lo vemos en Brasil, O Globo, en Argentina, Clarín y Nación y otros medios. Entonces, hay como mecanismos de dominación. Por eso digo, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra. La palabra no la podemos utilizar así ligeramente, ¿no? La palabra es energía. Sabes que con una palabra podés amar y con una palabra podés destruir y puede ser tan fatal como un arma. Ahora, cuando esa palabra se utiliza y se manipula, lo relaciono siempre a los monocultivos, así de soja, de maíz, de forestal, a los agrotóxicos. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todo eso, que es el monocultivo de las mentes.
Y los tóxicos son los tóxicos de la propaganda. La gente que no tiene conciencia crítica, por eso es tan importante este encuentro de pensamiento crítico, se deja dominar por eso y sigue la inercia. Y ha habido gobiernos durante tiempo con mucho apoyo popular, dijeron mal las palabras, tuvieron errores a la hora de entender que el diccionario también es revolucionario, no fueron capaces de incidir en esas conciencias, el consumismo venció a la comunidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que plantea sería para un seminario. Seguro. ¿No? Pero así, en síntesis, ninguna democracia es perfecta, ¿no? Porque en el caminar es donde se va construyendo. Se cometen aciertos, errores, avances, retrocesos. Y creo que uno de los peligros más grandes que hay en los gobiernos progresistas, que muchas veces apuntan a políticas de coyuntura y no una construcción de mediano y largo plazo. Pero no es porque están urgidos, porque llegan con pueblos hambreados, con pueblos sin la más mínima, ¿no?, infraestructura, y esa urgencia como que hace perder de vista. Sí, y es necesario la construcción de mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con las culturas también, ¿no? Tiene que ver con la forma del pensamiento. Y es necesario sentar las bases de mediano y largo plazo, porque si te quedas en la coyuntura, se agota eso, ¿no? Y muchas veces, una cosa es la asistencia, frente a la necesidad, vos dijiste, del hambre, la necesidad de la pobreza, etc. Otra cosa que es peligrosa es el asistencialismo. El asistencialismo no construye, genera la dependencia. Allí en Europa decimos que los zorros que se acostumbran a comer de los restos que dejan los domingueros que van de excursión, cuando llega el invierno ya no saben cazar y se mueren de hambre. Claro, pero creo que es otra cosa esto, ¿no? Creo que cuando se genera la dependencia de que, bueno, todo viene de arriba y el esfuerzo no existe, entonces se sigue pensando con esos criterios. ¿Y cómo hacemos con eso que ha contado tantas veces Dilma Rousseff, de que después de sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza, en una encuesta que se preguntó a esos pobres de cuáles pensaban que eran las razones, ¿no?, de esa mejora, y la mayoría decía gracias a Dios? En cambio el gobierno estaba como en el quinto lugar. Te voy a contar algo concreto que lo viví en Brasil. Estuve en Río, así muy en síntesis. Estuve en la Universidad Federal, había tanta gente que no entraba en la universidad. El rector me dice, la primera vez que vemos tantos favelados, tantos trabajadores. Tanta gente humilde, ¿no? Gente humilde que entró en la universidad, por primera vez tal vez. Porque era un homenaje a Marielle Franco, con su familia, a Marielle. ¿Después de su asesinato o antes? Después del asesinato. Después del asesinato. Después estuve en la favela Almaré, de donde era Marielle. Y me pasé todo un día con la gente maravillosa. Ahí ganó Bolsonaro, en la favela. ¿Cómo explicamos eso? Hay una inducción y de los miedos, de la seguridad, que se genera mayor inseguridad. Porque la seguridad no es poner más policía, más ejército. La seguridad pasa por la seguridad social, por la salud, por la alimentación, por el trabajo, por una vida digna. Lula logró sacar de la pobreza extrema a más de 36 millones de brasileños y brasileras. ¿Qué pasó? Pero no les quitó el miedo. No. Entonces la gente... Sí, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Qué se generó? ¿No? Ahí tenemos que trabajar porque la cultura es importante, la generación de conciencia crítica, de valores, para no caer en esto. Para mí fue un impacto tremendo esto que viví. Porque la gente estaba votando a sus verdugos, ¿no? Verdugo,
cuando vengo Bolsonaro lo repitiendo. dice directamente. Los afrodescendientes, el diablo, ¿no? Las mujeres, los campesinos, el MST es acusado de terrorismo. La gente lo votó. Ahora, estos son situaciones inducidas, ¿no? Son pensamientos inducidos. Cuando nosotros Construidos, ¿no? Voluntariamente. trabajamos mucho sobre esto, sobre psicología social, y te lo voy a explicar así muy sintéticamente. Hay una situación colectiva. ¿Por qué los soldados, los policías torturan, violan, matan, tiran gente de los aviones? Después se lavan las manos, van y aman a su familia, a sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El sustituto de valores. Hay una sustitución de valores, que todo eso lo hicieron por salvar a la patria en la guerra del comunismo internacional, como me lo dijo a mí Adolfo Silingo, el capitán que tiró 30 prisioneros en los aviones, y que después el capellán militar lo bendice y le dice, le dieron una muerte cristiana a estos delincuentes. Ahora, en esto, en psicología social, nosotros hablamos de la suspensión de conciencia. Suspensión de conciencia que si todos comienzan a pensar lo mismo y a actuar igual, la culpabilidad se diluye en lo colectivo y no hay responsabilidad de lo actuado. Entonces, estos comportamientos es lo que están usando los medios y están induciendo los comportamientos colectivos. Aquí no hay casualidades, cuidado con esto, pero tenemos que analizar en profundidad los mecanismos que hoy hay psicológicos, ¿no? Hay también la acción psicológica en tiempo de guerra y en tiempo de paz, que lo manejan muy bien las Fuerzas Armadas. Has mencionado los valores. ¿Hay unos valores de derechas y unos valores de izquierdas? Mira, para mí los valores son valores, ¿no? Son los valores La meritocracia, que hace... la competitividad, sí, yo creo que hay valores el egoísmo, que tienen el que amor ver... propio entendido. Claro, son como parte de la valores. derecha, ¿no? Hay antivalores, pero los valores son el derecho, la igualdad, el respeto. Somos distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. O sea, que la idea de valor está relacionada necesariamente con el reconocimiento a los demás de lo mismo que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Nosotros, el caso de valores, todos tenemos distintas creencias, distintas formas de pensamiento, pero todos y todas tenemos los mismos derechos en una sociedad que se dice democrática. Una última pregunta, Adolfo. Decía en términos de valores el Che Guevara, ¿no?, que el amor era el principio de todo revolucionario, pero parece que hablar de amor es una cursilería de gente ñoña. Hay que rescatar el amor para no perdernos, ¿no?, en esta marea de antivalores presentados como valores. Mira, el Che Guevara tenía valores revolucionarios, de liberación, de dignidad humana. Yo era amigo de Fidel, y con Fidel hemos hablado horas y horas, ¿no? Y Fidel era un hombre que quería construir la paz, y tanto es así, vos ves los médicos que están dispersos por el mundo, la educación, la salud. Fidel no quería la violencia, asumió la violencia en un momento determinado y la defendió los valores de la revolución cubana. Y el pueblo cubano, no digo que Fidel le dio dignidad, el pueblo cubano descubrió su dignidad. Y eso es otra cosa, ¿no? Pero el pueblo cubano se puso de pie y se asumió como protagonista y constructor de su propia vida y su propia historia. Esos son valores. Muchas gracias, Adolfo Pérez Esquivel. Algún día me tendrá que explicar por qué América Latina, teniendo menos que Europa, me da la sensación de que es más feliz que Europa. Porque no perdimos la esperanza. Porque no dejamos de sonreírle a la vida, a pesar de todo. Fíjate, estamos en un momento difícil, pero vos le mirás
el rostro. Cuando a mí me dicen, un militante está amargado, está triste, digo, cuidado, ese no es un militante, eso es un amargado y es un triste. ¡Ay, los tristes! Muchas gracias, Estamos. Adolfo Pérez Esquivel. Un placer. Gracias. Y a vosotros, desobedientes, desde en la frontera, aquí en Buenos Aires, en Claxo, deciros que no perdáis la sonrisa, porque cuando dejamos de sonreír nos han robado un parte de nuestro corazón revolucionario. Hasta mañana, desobedientes.